¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Citas Ciegas en la Feria del Libro Zona Huancayo y ahora estamos muy contentos porque estamos de fiesta, ¿no? Estamos con escritores, con autores, más de 100 presentaciones y Citas Ciegas, como ya lo estábamos anunciando en el programa de radio, pues viene a la feria y viene en video y tenemos a grandes escritores y como primer escritor tenemos el honor, el gustazo de presentar a probablemente uno de los escritores jóvenes con mayor proyección de la literatura peruana, ¿no? He tenido la suerte de leer muchos de sus cuentos, su novela también, que es la que vamos a hablar. Y nada, vamos a darle la bienvenida a Juan Manuel Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal? Gracias, Jorge. No, encantado de volver a Huancayo siempre. Lo disfruto mucho. Además de comer rico, hay el cambio de aire y el sentir la literatura por las calles. Está muy bien. Como estábamos comentando acá con nuestros amigos, tú eres un escritor que ya tiene cierto recorrido y yo recuerdo mucho, por ejemplo, el cuento con el que quedaste finalista del premio Copé de Plata el 2002, ¿no es cierto? ¿Podrías decir que ese es uno de los cuentos con los que te consagraste? Es curioso, ese primer cuento que escribí. Por lo menos fue el comienzo de la carrera y creo que fue un comienzo sólido para comenzar la carrera literaria. Fueron 6 meses sumergido en ese cuento. No es el mejor cuento que he escrito, pero sí tal vez el más memorable que uno tiene en el corazón, en la vida, que es lo primero que uno hace. Entonces fue inesperado recibir el galardón. Yo recuerdo que me llamaron para contarme, creo que me llamó uno de los jurados, yo estaba en casa, no había nadie. Sonó el teléfono, creo que era Jorge Conajo Polar que me llamó. Y cojo el teléfono, me cuentan que obtuve el Copé de Plata. Me senté en el piso y lloré de una emoción inesperada porque yo había abandonado una carrera, yo era un náufrago de la ingeniería civil. Entonces yo estaba buscando un camino, estaba escribiendo una novela que no terminaba nunca. ¿Era La Derrota de Payardel? La Derrota de Payardel, estaba escribiendo, interrumpí la derrota para hacer este cuento. Entonces descubrir que ese cuento podría obtener este galardón pues, fue emocionante. Fue un gran momento. Y La Derrota también creo que fue una novela premiada, me parece, del premio de novela de la Vida Real. De la Vida Real. Entonces, digamos que tus inicios fueron auspiciosos desde el comienzo, ¿no? Sí, yo creo que yo abandoné la ingeniería para ser escritor y yo concebía la literatura como un arte de enorme disciplina y de entrega completa y además de mucha autocrítica literaria. Y entonces eso marcó el comienzo y ha continuado paulatinamente en mi obra. Entonces disfruto escribir, pero más allá de escribir, disfruto descubrir nuevas formas de escribir. Y entonces cada libro, algunos mejores que otros, son ese afán de crear una obra artística conjunta que dé cuenta un poco de esa inquietud permanente de abrirme camino en lo literario. Nos hablamos del cuento, hablamos de la novela, de la segunda novela, entonces digamos que cada libro es un nuevo experimento. En cierto modo sí, La Derrota de Payardel, la primera novela, transcurre en los últimos 500 años del Perú. Entonces es una novela muy ambiciosa, desde lo técnico hasta lo narrativo, propiamente dicho. Entonces yo quería que la segunda novela no tuviera ese despliegue desmesurado de tiempo, transcurre en un solo día, a través de un sismo, que es el terremoto de Pisco que impacta en la capital, y los efectos del sismo y las réplicas de los temblores impactan en el protagonista, que es un desgraciado. Yo quería contar la historia de un hombre que es malvado, que es vil, o por lo menos traicionero, y que en un momento de su vida decide tener un acto generoso y eso lo arruina y lo lleva a la tragedia. Transcurre en un día. Entonces sí, yo creo que cada libro es un nuevo aprendizaje. Me gusta pensarlo de ese modo. Ahora, vienes acá a la feria con una antología, ¿no es cierto? Es una antología del cuento peruano que fue publicada en Colombia, me parece. Vengo con dos cosas. La de hoy fue presentar Denominación de Origen Perú, que es una antología hecha en Colombia en homenaje al Perú, porque el Perú fue país invitado de honor a la feria mencionada. Entonces, la antología nos reúne a Daniel Alarcón, a Santiago Roncaliolo, a Alexis Parraguirre, a Gustavo Rodríguez, que son escritores de tu generación, ¿no? Sí, incluyen algunos de una generación previa, como Fernando Iwasaki, Ampuero, Carlos Herrera y Guillermo Niño de Guzmán. Es una antología bien hecha. Y luego, claro, el otro motivo es presentar el libro que presenté hace unos meses en Berlín, antes en Lima y luego en Buenos Aires, que es Latinos y otros peregrinos, cuyo editor es Sandro Bossio, valga mencionarse. ¿Con qué editorial? Le sacó San Marcos. Ah, hizo una edición
hermosa. Yo quería hacer de este libro un libro que fue el más artístico de los que he hecho en mi vida. Es un libro con fotografía, es un libro con juegos enciclopédicos, que tiene un libro extra en un bolsillo. Es un libro muy simpático. Cuéntanos de qué trata un poco este nuevo libro, esta nueva producción. Latinos y otros peregrinos es un libro que surge en el 2007. En el 2007 estaba yo con la invitación de escritor, la beca de escritor en Italia, en Rimini, escribiendo mi segunda novela, que se llama El Señor G. Y en este periodo hago contacto otra vez con una revista neoyorquina, una revista de Brooklyn llamada Public Space. Y entonces les ofrezco una crónica sobre cómo se vive la espiritualidad, la Semana Santa en Italia. Y entonces decido recorrerme Italia de cabo a rabo para terminar en la misa de Ratzinger, la Benedicto XVI, y escuchar la misa en la Plaza San Pedro del Domingo de Resurrección. El problema está en que el texto me salió muy grande, son como 50 páginas, y me di cuenta que eso podía ser un libro a la larga. Al cabo de unos años volví a recorrer esas ciudades con la cámara fotográfica para hacer el registro fotográfico de ellas. ¿Tu interés era cultural, antropológico? Es cultural, definitivamente es un libro de viajero, pero es un libro de memoria de escritor. Pero como dicen en la contratapa, lo dice alguien, es definitivamente un libro que está en la línea muy cerca de la antropología, está muy cerca de la sociología, pero está muy cerca del humanista también que soy. Es decir, yo siempre voy a rechazar la palabra intelectual. Decía Martín Lutero, el peor insulto por una persona inteligente que le digan intelectual. Yo soy un humanista. Y entonces para mí ser humanista era recorrer Italia y contrastar Italia con Sevilla, con Valencia, con Junín, con Ayacucho. Hay pasajes en Junín, por ejemplo, ese libro. Entonces es un libro viajero y es un libro que disfruté porque está entre la crónica de viaje, como tú es una crónica dices. de viaje. Sí, pero es más que eso. Y es lo bonito, que uno no sabe que sea, que el libro sea un poco más grande que uno, en tanto rebase sus fronteras. Hablaste justo ahora que estabas comentando un poco de cómo es la génesis de este libro acerca de Ahí va el Señor G, ¿no? Sí. ¿Qué te parece esa novela? Porque particularmente yo te digo, yo había leído tus cuentos anteriores, pero esta novela como que un poco me sacó de cuadro, ¿no? Porque era muy metaliteraria, era muy riesgosa en el sentido técnico, ¿no? En el lenguaje también, ¿no? ¿Cómo sientes esa novela? Esa novela es una novela de tránsito que a mí me gusta por lo siguiente. Yo, cuando termino La derrota de Pellardel, yo era consciente de mis limitaciones como escritor en varios sentidos. No manejaba bien el diálogo, por ejemplo. Tenía un discurso más barroco y churrigueresco de lo que hacía falta. Además de otros defectos como autor, además de otras virtudes también. La estructura, yo creo que soy muy solvente en la estructura. Mis descripciones podrían excederse a veces no. Entonces decidí hacer una novela que transcurriera en un día, que estuviera 3 partes y cada parte tuviera una cantidad de capítulos exactas y cada capítulo tuviera una tonalidad diferente. Por ejemplo, un capítulo sería solamente un diálogo telefónico, completito, un diálogo áspero, agresivo, grosero. Luego otro capítulo sería específicamente una escena sexual. Otro sería un discurso científico en torno al Prozac y otros fármacos. Otro sería la memoria en torno a una tía, un poco rumbosa y particular. Otro capítulo sería la venganza, la narración de una venganza y punto. Cada capítulo tendría que ser algo y este rompecabezas se va construyendo en la mente del lector para arribar hacia el final con un nuevo temblor que va Hay otro temblor. movilizar. Tienes como que el temblor creo que está dentro de tu imaginario. ¿Cuál es la metáfora, la alegoría respecto a eso? Porque sí es una figura que te persigue, ¿no? Me persigue mucho. La novela que estoy revisando, hay un terremoto al centro. ¿Cómo tú dirías eso? ¿Qué diría Freud, no? Yo no sé. Lo que yo creo es que me arredra como ser humano nuestra fragilidad frente a elementos que no podemos manejar. Entonces, claro, mis personajes están dialogando con otros y entran en un conflicto y se agarran a golpes o no, pero hay una forma de manejarlo. En cambio, cuando la amenaza es desmesurada, épica, como hablábamos hace un rato, me tienta mucho. Por ejemplo, La derrota de Pellardel es la historia de un hombre que no muere en 500 años, pero es la historia de una conquista de un pueblo por otro pueblo, pero es una derrota cósmica, en tanto se aniquilan hasta los dioses. Es algo que personajes no podían manejar porque los exceden, no es un balazo, es que sus dioses se murieron en la novela. Entonces me gusta abordar una literatura donde haya un elemento que sobredimensionadamente
contrasuele al protagonista o al personaje. Ahora, tú hablas de la técnica, ¿no? ¿Tú sientes que ya tienes el oficio ganado o sientes que o te falta todavía por aprender? ¿O cuándo un escritor siente que ya ha ganado el oficio? Yo Cuando creo siente que ya lo es parte siguiente de sus materiales, que ya los sabe y ya los utiliza con versatilidad, o todavía... Hay dos detalles, es decir, a mí se me hace peligroso el despliegue técnico cuando se hace evidente. Entonces, yo creo que en mi primera novela el despliegue técnico y en el primer cuento, el del Copé, es evidente el despliegue técnico. Me parece que es logrado, pero es muy evidente. Me gusta más este proceso de ahora, donde ni siquiera se nota la técnica y el lector va leyendo con un discurrir mucho más suave, pero hay un expertise. Yo creo que tengo una voz personal. O sea, sientes que ya tienes yo tengo una voz, eso me gusta. Eso no evita que sea camaleónica. La novela que está ahorita con mi agente en España y que están llegando a pactar con la editorial allá, es una voz diferente otra vez. Pero siendo la misma es diferente. Me gusta esa idea mexicana de igual, no más que diferente. Es cierto, en la medida que ya hay un estilo que uno elige y decanta y también uno acepta, y luego uno va mutando según la necesidad. En todo caso, creo que he ganado en cierto ludismo, en cierta capacidad juguetona. Esa tercera novela, que ya está terminada, como te digo, ¿nos podrías es una novela ambientada en España, una trupe de sudamericanos desarrapados, argentinos, groseramente argentinos, españoles nostálgicos por la crisis, una mexicana desmesuradamente... no es que sea solamente bella, es un huracán. Entonces, este huracán arrasa a la pareja protagónica, a los dos. Y entonces, la novela es el descubrimiento de las fronteras de la amistad y los peligros de la amistad cuando aparece alguien que está por encima de lo que había comprendido antes. Entonces, es una novela más personal de repente, porque tú estás hablando ya de cosas más míticas, épicas. Esta yo la siento, por lo que me has contado ahorita, un poco más, no sé si honesta sea la palabra, pero más personal tal vez. Decía Javier Cercas que toda novela es autobiográfica. Trate de lo que pasó hace 500 años y que son las lecturas que me nutrieron, o de esta historia. Yo viví en España, pero lo bonito de la literatura es que no cuenta uno lo que pasó, por lo menos en mi caso, sino lo que pudo haber pasado. Es lo disfrutable. Y yo no escribo sobre lo que sé, escribo para descubrir. Entonces, cuando yo comencé esta novela, la comencé escribiendo en España, la terminé en Perú. No, ni siquiera en Perú, creo que la terminé en Alemania, no me acuerdo muy bien. Y el hecho está en que esta novela la comencé a escribir porque necesitaba saber qué pasa con un personaje de esa naturaleza. A la mitad de la novela es que ya supe cómo terminaba. Eso es lo grato para mí de la literatura. No escribo sobre lo que conozco, sino sobre lo que intuyo, con el afán de deslumbrarme. Y la novela es un descubrimiento. Definitivamente, es un para mí para es un descubrir instrumento de... Vamos a hablar un poquito ahora de los autores, digamos, contemporáneos, de tu generación. Por ejemplo, ¿qué te parece el tema de Contarlo Todo, de Jeremías Gamboa? Porque ahora que hemos hablado un poquito de los autores que están en ese cuento que me parece muy interesante, esa antología, ya has mencionado a Roncagliolo, de repente a Daniela Alarcón, que son de tu generación. ¿Qué te parece el fenómeno de Contarlo Todo, Jeremías Gamboa? A mí me parecen dos o tres cosas interesantes, otras discutibles. Me parecía innecesaria la defensa de Jeremías de decir que eso no es mi biografía. Innecesaria. Creo que la novela es la novela y punto. Y hay nuestra vida y no. En cierto modo, yo le creo a Vargas Llosa cuando él habla del striptease al revés. Una novela es ir poniéndote ropas para que nadie se dé cuenta que estás hablando de tu vida. Entonces, creo que era innecesaria el esfuerzo de Jeremías por demostrar algo que no hay necesidad de demostrar. Jeremías logró algo magnífico, que los noticieros de los domingos no hablaran de la trivialidad agobiante y cansina del espectáculo barato, sino que hablaran de una novela. Eso es una gran cosa, que excede a la novela misma, pero que es el influjo de la novela, y eso creo que es una gran conquista del aparato mediático detrás de la editorial de Jeremías, pero solamente eso no, es también por la sensibilidad y el carisma de Jeremías. Creo yo, para cerrar la idea, Jeremías, Daniel, Santiago, Alexis, Luis Hernán Castañeda, yo, Diego Treyes. Aunque Luis Hernán creo que es una generación posterior, un poquito más posterior, 82, no, porque Luis Hernán publica el libro, su novela sale el mismo año que sale la mía. La Casa de Islandia. La Casa de Islandia, es decir, Estando Mudo publica ese año 3 libros. En general, Daniel Alarcón yo lo conocí hace como
7 años, tal vez, comenzamos a tratarnos como amigos. Y yo lo que me parece muy, muy importante es que hay una generación muy sólida, de voz muy pareja. Lo que yo estaba leyendo hace, la mejor generación de narradores peruanos es la de 70, ¿no? ¿Te parece? No lo sé, no sabría. Yo creo que sí, ¿no? Porque por lo menos los más exitosos. Es probable que sí, es probable que sí. Es decir, yo hace mucho, cuando uno agarra, por ejemplo, la revista Buen Salvaje y comienza a leer los artículos, reseñas, uno se da cuenta qué parejo que es, qué parejo que es. Todos estamos escribiendo, cada uno con sus virtudes y defectos, pero un nivel que me parece atractivo en general. Entonces, y voces muy distintas. La voz de Carlos Yoshimito es diferente a la de Daniel Alarcón, y la de Daniel es diferente a la de Santiago, y la de Santiago Roncaliolo es diferente a la de Jeremías, y la de Jeremías es diferente a la de Luis Hernán Castañeda, probablemente dicho. Entonces, lo importante está en que sí hay una sensación de que nuestra literatura, más allá de ciertos tops, como puede ser Daniel Alarcón y Santiago Roncaliolo, mediáticamente y también por calidad, hay una generación muy sólida. Y tal vez, como tú lo planteas, hace 40 años que no había algo así. Sí, pues, ¿no? Porque desde el boom, creo, bueno, por lo menos latinoamericano, no han existido escritores con este tipo de narrativa, como tú dices, más pareja, ¿no? Es pareja y además altamente diversa. Notablemente cosmopolita, sin dejar de ser nacional, pero de un poderío universal muy bueno, ¿no? Sí, atractivo. Justo estaba leyendo también esto, lo de Santiago Roncaliolo, La pena máxima también, sí, ¿no? Que es una novela ambientada en Argentina, pero que habla mucho de política, de fútbol, ¿no? Sí. O sea, son temas distintos, no hay un tema en particular, las voces también son diferentes. Hace unos días nos invitaron a un recital en el Centro Cultural de España. Nos pidieron leer unos cuentos. El mío está ambientado, uno en China, en Beijing, tengo alumnos de la Universidad de Beijing, y el otro, no recuerdo, igual, no era el Perú, aunque mi literatura estaba marcada por el Perú en general. Estaba Ulises Gutiérrez leyendo un texto ambientado en Londres, y estaba Rodolfo Nostroz en otro escenario distinto, un texto ambientado en Rusia y luego en la Luna. Entonces, es decir, hay una maravilla interesante de que el mundo nos es siempre pequeño ya, y eso me gusta. Estamos descubriendo. Ahora que me estás comentando Ulises Gutiérrez, yo estuve en una presentación con Iván Taiz en Lima, porque salió con Bisagra la novela Ojos de pez abisal, y no sé si será exagerado, no sé de tu opinión. Iván Taiz decía que la novela Ojos de pez abisal de Ulises era como una suerte de, no sé, era la gran novela peruana que estábamos esperando. No sé si has leído Ojos de pez. Lo tengo guardado, me lo entregó Ulises hace 3 días, yo no lo había leído. Ulises tuvo la atención de brindármela, pero he leído a Ulises en cuentos. Qué bien escribe Ulises. Ulises logra conjugar el mundo andino del centro con una visión universal modernísima. El hecho de que sea un ingeniero que estuvo en Kioto marca su narrativa, y entonces hay una convivencia que hace 20 años podría ser atípica e incluso discordante. En él no se vuelve armónico, sino fulminante. Sí, novedoso. Una higuería en campo de golf, como decía Antonio Cisneros. Sí, es probable que sí. Creo que él es la síntesis de lo que podríamos ser como peruanos, ¿no? Él es un huancabelicán que es ingeniero, llega a la literatura, vive en Kioto, vive en Lima, o sea, tiene influencias desde todos los ángulos, ¿no? El caso de Ulises, por ejemplo, esa parte, el caso de un escritor torturado también. Soy ingeniero y soy escritor. Esa dicotomía es maravillosa, porque la tenemos casi todos. Incluso los que se dedican solamente a ello, porque conversamos con amigos escritores. Somos una generación que nos escribimos. Hoy día respondí el correo de Diego Treyes, el de Alexis Iparraguirre, nos escribimos, nos conocemos. Más allá de los puyazos y las rivalidades que de siempre turno. hay, ¿no? O sea, claro, lo interesante está en que hay una generación que va respetando también al otro. Es que el tema así, ¿no? Bueno, pues como que ha bajado un poco los decibeles en esto de los puyazos, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando aparecieron las nuevas editoriales y estaba Leonardo Aguirre, ¿no? Con esa columna que tenía Agencia Perú, claro. Llegó hasta que Sergio Galarza lo agarró a patadas, creo, en una entrevista en una presentación en la Católica, creo, ¿no? Creo que en esa época sí. Bueno, para ser escritor tienes que tener también, como decía él, un cuero de chancho, ¿no? O sea, te van a decir cosas buenas como cosas malas también, ¿no? Sí, en general, yo tengo. Mi primera novela se publicó en el 2004, son 10 años. Me han dicho de todo, es decir, desde los halagos más desmesurados. En Crónica de fin de año. Sí, ¿no? Carmen es muy generosa. Pero luego están los puyazos que dices. ¿Cuándo tuvimos un problema personal con esa persona? ¿Te das cuenta que eso es personal, que no es literario? Entonces, lo importante está en que uno debe pensar y recordar que esto es un arte y como tal
lo importante no es que le guste a todos, lo importante es que uno siga escarbando, buscando que ese arte responda a las necesidades estéticas que uno tiene y que uno dé lo mejor que pueda dar con ello, con la satisfacción personal. Si voy a escribir para que opine a favor o en contra un crítico, estoy arruinado, porque claro, voy a perder el norte. Eso no quiere decir que la crítica negativa no afecta, pero cada vez afecta. Pero sí, puede ser muy nutritiva, valga mencionar. Es decir, yo tengo críticas negativas a mi obra, además de positivas negativas, y cómo ayuda para identificar lo defectuoso y enmendar el camino. Hablando de críticas, yo leí uno de tus cuentos, precisamente publicado en Disidentes, ¿no? Sí. Y bueno, hablaban, pues, ¿no?, de que no era un cuento muy logrado, pero como tú dices, ¿no?, eso te ayuda a crecer. Sí. Para ir ya cerrando un poquito, tú tenías un programa de literatura, ¿en qué radio era? Era 11 de Centro Radio Noticias. Teníamos programa ahí, Zenaida Solís, Philip Butter, Jaime Lertola, Guillermo Yacosa, Rosa Cabrera. Era una radio bonita, la pasábamos muy bien. Ya, y ahí tenías un programa sobre literatura que se llama La Divina Comedia. Sí. Hablamos un poquito de eso para ir cerrando, y que estamos en Citas Ciegas, que es un programa también de literatura sobre, pero ya, digamos, por internet, ¿no? Pues está muy bien. A los nuevos es la modernidad, tiempos. es la modernidad. La Divina Comedia fueron 4 años emocionantes de trabajar sin sueldo, dormir mal y leer como no leíamos hace mucho. Es decir, venía Jorge Eslava. Pues bien, yo recordaba, Jorge Eslava tiene una tesis doctoral sobre el personaje adolescente. Hay que leer la tesis doctoral de Jorge. Viene Vila Matas, ¿qué hay? Ir a buscar a Manera Sanseviero. Préstame los 4 o 5 libros que hay de Vila Matas. Javier Cercas está en España, me pasó la voz Iwasaki, que puede recibir una llamada en su ciudad. Pues bien, leer no solamente Sola Salamina. El Inquilino, ¿quién puede conseguirte el Inquilino? Leer El Inquilino. O luego está gente como los autores nacionales, es decir, Luis Arrán Castañeda había publicado recién Casa de Islandia, pasaba Daniel Alarcón presentando su primer libro, Guerra de Luz de las Velas, Guerra de Luz de las Velas, José Carlos Irigoyen, que es un gran poeta, que a mí me gusta mucho, fui a hablar y leer un fragmento de su obra, Alfredo Bryce Chenique. Alfredo Bryce en cabina nos regaló la lectura de un fragmento de La Vida Exagerada de Martín Romaña, donde Martín Romaña busca a Julio Ramón Ribeiro para quejarse de Alfredo Bryce. Es decir, fueron momentos muy bellos, fueron 4 grandes años de hacer literatura y enterarte que te escuchaban en las combis, que había estudiantes que estaban investigando el trabajo, y cuando el programa termina, no porque nos cancelen el programa, sino porque la estación radial terminó, cerró, la cantidad de correos, la emocionada forma de recibir nuestro programa de tanta gente de literatura y no, fue bonito, fue una etapa memorable con grandes amigos, con Raúl Sánchez, con Tania Silva, con Rosalí León, con Rosaluz Arista. Es decir, fue un lindo equipo y fue un gran tiempo. 4 años. 4 años. 4 años. Y bueno, ahora, ¿qué te parece Huancayo? ¿Qué te parece la ciudad? Bueno, la entrevista en general, ¿no es cierto? Ya para irnos despidiendo, ¿qué les podrías a los lectores o los ciberescuchas que apoyen a la Citas feria, Ciegas? es decir, apoyen las iniciativas culturales, es decir, nuestro país sigue siendo un país con una deuda cultural, teniendo una cultura ancestral tan poderosa, y olvidamos lo valioso que es la cultura viva de nuestra patria. Huancayo me gusta volver, como bien, veo amigos, hay cultura, la ciudad va transformándose para bien a veces, para mal a veces, el patrimonio se cuida, a veces no se cuida, pasa en todas las ciudades nacionales en general, pero lo que se van haciendo ustedes me parece magnífico, es decir, la radio, como decía RPP, está más cerca de la gente, esté donde esté, y es cierto. Bueno, acá los chicos se bajan en su iPod, en su celular, ahí el programa, ¿no? Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Claro, yo disfruto la conversación radial, porque además tiene la inmediatez, y entonces nuestros defectos aparecen, pero también nuestras virtudes orales, ¿no? Que está muy bien. Claro. Entonces, nada, Jumel, para despedirte, algo, no sé, algo que quieras decirnos a nuestros lectores, bueno, a los asistentes a la feria. Tal vez lo que me quedaba pensando hoy, luego de presenté hoy día a Edgardo Rivera Martínez y luego la antología mencionada, es que uno siente que hay deseo de escribir y la duda de no escribir o no, porque claro, hay que ganarse la vida de otro modo. Yo no soy quien para aconsejar a la gente, pero creo que uno es más feliz haciendo lo que uno quiere. Y si uno va a morirse de hambre de escritor, es mejor morirse de hambre de escritor que no morirse de hambre haciendo algo que no le gusta. Contar historias es una aventura maravillosa de la vida, y creo que si alguien de los que escuchan quiere escribir, pues que lo intente, equivocándose cuando pueda, pero que intente disfrutando lo que hace. Gracias, Juan Manuel. Un placer, hombre. Entonces, esto fue Citas Ciegas en la Feria del Libro. Vamos a seguir con los autores, vamos a seguir entrevistando a más amigos. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Gracias.